ahora. Bien, muy buenos días para todos y todas. Tengan ustedes de parte mía un saludo de paz y bien y una feliz Navidad de parte del Grupo Nacer de la Universidad de Antioquia y de la Secretaría de Salud de Medellín. En el día de hoy nos convocamos para trabajar en un importante tema de gran actualidad, puesto que para el año entrante nuestro Ministerio de Salud está interesado en que se pueda implementar una nueva política pública de salud mental. De ahí que la Alcaldía de Medellín, interesada en este tema, haya querido sensibilizar y socializar con ustedes dentro de su Plan Municipal de Salud Mental y Adiciones de Medellín, el cómo se adapta y adoptan en Antioquia y en Medellín, específicamente las políticas nacionales del Plan Decenal de Salud Pública para el tema de la salud mental. Ese cómo hacer para implementar ese programa realmente tiene un pivote central. Son los desafíos para implementar la atención primaria en salud mental renovada, como hoy día lo propone en la Agenda Internacional la Organización Mundial de la Salud. Es decir, una atención primaria en salud que es necesario renovar, si se entiende por renovación, que a partir de ahora la atención primaria en salud mental ha de brindarse a las personas basados ya no en un enfoque asistencialista, tradicional, asilar, manicomial, psiquiátrico, sino con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque diferencial y con un enfoque de perspectiva de salud internacional. En el transcurso de la conferencia les explicaré la razón de esos enfoques. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis para invitarles a conocer las reglas de juego de participación en el chat que ustedes a bien tengan hacer a partir de la media hora del tiempo de interlocución. Les solicito que tengan un compromiso y responsabilidad con el propósito de la interlocución y con sus pautas. Segundo, observar el uso del tiempo en el manejo de la pregunta y de las cuestiones que quieran hacernos. Tercero, tener una disposición de escucha al logro de los aportes de cada uno de ustedes. Es importante tanto lo que diga el suscrito como los aportes que ustedes a bien tengan a hacer y preguntar, ¿ya? También muy importante que prioricen en la intervención sus propuestas principales, indicándonos su acuerdo o desacuerdo con lo dicho anteriormente por el suscrito y presentando sus propuestas, ¿ya? Si necesitan continuar argumentando su pregunta, responder una vez más a la respuesta que a bien pueda yo brindarles al respecto de lo que ustedes cuestionan, con mucho gusto lo pueden volver a hacer. Bien. Y la lectura previa del insumo y de otra información necesaria para compartir, bien la pueden ustedes tener presente, porque el éxito entre los integrantes de este, que yo quiero llamar más que conferencia, un seminario, porque sé que estoy interactuando con actores sociales competentes y conocedores del tema, es realmente lo que hace que esto más que conferencia sea un seminario. Muy bien. Hecho este paréntesis, vamos a compartir con ustedes el contenido fuerte de este tema. La Organización Mundial de la Salud y la OPS, desde 1990, gracias a la Declaración de Caracas, a la enunciación de esa Declaración de Caracas, adoptó para la atención en salud mental los mismos principios de la Estrategia de Atención Primaria de Salud planteada en Alma Ata en 1978, en donde se propuso por parte de la Organización Mundial de la Salud que a la humanidad toda se le brindara salud mediante la estrategia de una oferta de servicios científicos siempre,
sencillos y prácticos, socialmente y culturalmente aceptados y a un costo soportable por la comunidad y la sociedad. Esa fuera la estrategia fundamental y el derecho fundamental de la salud de las personas en el mundo. Esa estrategia afortunadamente ha sido vinculante para todos los países miembros y vienen trabajando desde esa época en la implementación de esta estrategia. En el año 2000 se esperaba tener, fruto de esa estrategia, salud para todos. La revisión de la experiencia mostró que no se había logrado ese anhelado sueño por una sencilla razón. La atención primaria en salud hizo énfasis en la prevención, pero era necesario agregarle el valor de implementar la promoción de la salud en el contexto de la estrategia de atención primaria, y de ahí la palabra renovada. Es decir, si no se logró salud para todos en el año 2000, a juicio de los expertos de la OMS, OPS, es porque, tal como en Ottawa lo declararon, se necesita intervenir también en los determinantes sociales de la salud para que la atención primaria de salud sea realmente equitativa y justa. Bien, la salud mental no es ajena a esta suerte de la propuesta de la OMS de implementar atención primaria en salud para todos, interviniendo, además de la atención, en la promoción de la salud. Y por eso, en Caracas, en el año 1990, proclamaron que era necesario reestructurar la atención psiquiátrica tradicional, dado que, como ellos mismos lo dicen y aquí lo expresamos, esa atención convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Es decir, que la atención psiquiátrica tradicional no permite realizar atención primaria en salud. Segundo, que el hospital psiquiátrico, el ícono de la atención psiquiátrica tradicional, la única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados. Aísla al enfermo de su medio, generando de esa manera una mayor discapacidad social. Crea condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo, en muchas de las veces. Requiere la mayor parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental. Y, una cosa aún tan grave, imparte enseñanza insuficiente vinculada con la necesidad de la salud mental de las poblaciones, de los servicios de salud y otros sectores. En conclusión, la Declaración de Caracas advierte que tuvo razón de ser la existencia de la atención psiquiátrica tradicional, pero a la luz de la atención primaria de salud, de la estrategia de Alma Ata, ya no tiene sentido ni tiene razón de existir. Y que se hace necesario un cambio radical que permita una atención integral e integrada al medio social familiar, y no como sucede en la atención psiquiátrica tradicional, de atención incluyendo a las personas en un asilo para excluirlos de su medio social familiar, pues eso genera mayor discapacidad social. Bien, pudiéramos decir entonces que tendríamos que dar muchas gracias si entendemos que la atención primaria en salud es un desafío, que como dijera el Quijote no es locura ni utopía, es cuestión de justicia, es cuestión de equidad y justicia social. Muy bien. Vamos entonces a mostrar cómo el Estado colombiano, con su Estado Social de Derecho, implementado a partir de la Constitución del 91, se trata de adoptar y adaptar a las normas vinculantes que como miembro de la OMS se ve obligado para el tema de la salud mental. Conocemos ya la controvertida Ley de Seguridad Social y Salud, que en su espíritu tiene impreso que al sector público y privado
le correspondería garantizar la protección de los derechos fundamentales de la salud de las personas y prevenir las vulnerabilidades. Ese es el espíritu de la norma. Que se cumpla o no, ya sabemos que la historia ha mostrado lo controversial de esta ley, de esta nueva institución, que es un actor social determinante en el quehacer de la salud en Colombia, lo que creó la CPS. Pero bien, quería hacer este abrebocas para significar que el Estado colombiano, en concordancia con la fuerza de los derechos humanos internacionales, está adaptando y adoptando sus políticas de salud para todos y para las personas que por su condición de discapacidad no pueden valerse ni autodeterminarse por sí mismos. Por consiguiente, se requiere de alguien que no solamente le brinde los servicios para la recuperación de la salud, sino que le garantice los derechos fundamentales. Así pues que hoy el Estado colombiano, en concordancia con los postulados internacionales y la Declaración de Caracas, viene implementando sus normas. Entonces, esas normas de hoy día, más la Declaración de Caracas, más las propuestas de la Organización Mundial de la Salud a través de la Declaración de Caracas, en el tema de salud mental no brotaron por generación espontánea, ni de la noche a la mañana, ni por decisiones temporales de los tiempos modernos. Tiene una historia, vamos a conocerla. Pudiéramos decir, entonces, a propósito de esta historia, que en la época de la Revolución Francesa ocurrió una primera revolución en salud mental. Se trató del hecho histórico de Felipe Pinel y Esquirol, la aparición de Felipe Pinel en Francia y Esquirol en Estados Unidos, que literalmente, enarbolando la bandera de la libertad, la fraternidad y la igualdad de la Revolución Francesa, la llevaron también a las personas sometidas a grillos y cadenas en las mazmorras de los hospitales psiquiátricos de la época. Ellos dijeron que para ellos también la libertad, y propusieron en la época de la Revolución Francesa, cuando no había aparecido la psicología científica de Freud, ni mucho menos los psicofármacos como hoy los conocemos, propusieron lo que ellos llamaron un tratamiento moral. Es decir, les quitaron literalmente los grillos y las cadenas a esas personas que estaban confinadas en los hospitales, los integraron a su medio social familiar y le ofrecieron el conjunto de los procedimientos médicos de la época y algo muy importante que llamaron laborterapia, hoy día conocido con el nombre de terapia ocupacional. Sorpresa grata se llevaron él en Francia y Esquirol en Inglaterra, cuando la mayoría de las personas confinadas a los manicomios, con un tratamiento moral, es decir, con una solución sencilla y práctica, social y culturalmente aceptada por la comunidad, sin presencia de psicofarmacoterapia moderna como la que tenemos hoy día, ni mucho menos de psicoterapia, porque los aportes de Freud para la contribución de la vida psíquica tan importantes aún no habían aparecido. Con ese elemento solo de esa terapia moral, el 80%, dice la historia, de los pacientes mejoraron. Y si bien fue cierto que algunos recayeron, las recaídas fueron menos frecuentes y menos intensas. También es cierto que para un gran grupo de población, quizá el 20-25%, esta atención moral, este tratamiento moral no fue eficiente, eficaz ni efectivo, puesto que el daño cerebral de estas personas y el deterioro besánico al que el trastorno mental les había llevado hizo imposible la recuperación. Es decir, el primer evento histórico significativo, podemos decir, ocurrió en ausencia del avance científico de los psicofármacos y del avance científico del psicoanálisis. Fue la primera gran revolución de psiquiatría. Se demostró que una atención sencilla y práctica, respetando los derechos civiles y humanos de estas personas, dándoles un trato humanitario, un trato científico, una labor terapia, como ellos llamaron a su proceso, la terapia moral, las personas pueden recuperarse. Bien. Luego apareció
Freud en el mundo de la ciencia. Todos sabemos el valor enorme que sus aportes han tenido para la comprensión de la vida psíquica. Eso hoy día no tiene discusión. Mas, sin embargo, otro hecho muy importante, pero muy poco conocido por el mundo de la medicina biologista y asistencialista, hizo Freud, o si lo conocen no le han dado la importancia del caso, fue resignificar el valor del síntoma y el signo en medicina. Para la medicina biologista, el síntoma y el signo con el que se expresa una enfermedad no es otra cosa que una huella en el cuerpo, una huella como la que deja cualquier objeto o animal al pasar por la tierra. No tiene la intención, ni el sentido, ni el propósito de comunicar nada. Simplemente es una huella, ¿no?, por una alteración en la anatomía y la función que deja una nota. Ese es el concepto de signo y síntoma en medicina. Con la aparición de Freud se descubrió que el síntoma y el signo mental podía entenderse como un código a descifrar, es decir, tenía intención, propósito y sentido de comunicar algo, comunicar que la persona aquí y ahora expresa de una manera que hay que descifrar lo que allá y en otrora vivió y sufrió, de tal manera que para Freud el signo y el síntoma es un mensaje y no solamente expresión de una lesión. De ahí que a la persona afectada en su salud mental se le debe escuchar, y de ahí el método de la asociación libre, para que a través de la escucha y no solo de la observación se le pueda brindar atención integral e interpretar lo que él quiere decir con el síntoma y el signo psiquiátrico, con el signo psicopatológico. Bien interesante esto para la medicina, eso hizo una irrupción, eso rompió el mundo médico en dos, antes y después de Freud, y aportó que la atención a la persona no solamente debe ser con medidas biológicas, sino con terapias también no farmacológicas, en especial con las terapias las terapias psicológicas. Escuchar para interpretar lo que ese mensaje quiere decir. Y el terapeuta puede ser y debe ser entrenado para saber descifrar esos síntomas, como es entrenado el médico para saber entender cómo a través de síntomas y signos puede conocer la existencia de una patología en el cuerpo. Entonces nació la segunda revolución en psiquiatría, el aporte de Freud. Y en la medicina significó que entonces, a partir de ese segundo momento histórico, el síntoma y el signo no pueden verse solo como un dato que avisa de un daño físico o funcional del sistema nervioso del cuerpo, sino que también puede ser, no necesariamente, también puede ser un mensaje que algo, el inconsciente, se expresa y se expresa. Lacan dice que el lenguaje se estructura, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Importantísima esa segunda revolución en psiquiatría y su irrupción, y nos abrió el camino. No solamente tenemos que ser biologistas para resolver un problema de salud mental de las personas que están afectados por ello, sino que tenemos que tener una apertura de escucha, de saber entender el mensaje, saberlo interpretar y saberlo devolver cuando es eso que el paciente expresa, que la persona expresa, no necesariamente es una lesión anatómica o estructural. Muy bien. Acontece entonces la tercera revolución, la tercera revolución psiquiátrica. Es la aparición en el mundo de la psicofarmacología y la psicofarmacoterapia. Valiosos aportes. Hoy día, muchas personas, la mayoría, reciben enormes beneficios de la psicofarmacoterapia, solo comparables con el gran aporte que hizo la isoniazida para el tratamiento de la TBC. Antes de la isoniazida, muchas personas tenían que ser confinados en hospitales de Santa Clara y sometidos a cruentos tratamientos quirúrgicos por parte de fisiólogos, porque no había otra forma sencilla y práctica de intervenir la TBC. Gracias a la aparición de la isoniazida, que hizo que la persona, una vez ingiriera el tratamiento, dejaba de ser contagioso o contaminante,
pudo reintegrarse a su vida social y familiar y vivir ambulatoriamente y no confinado, incluido en sanatorios, para excluirlos de la sociedad por razones de salud pública. Pues bien, los psicofármacos tienen ese alcance. No solamente son antipsicóticos, sino que permiten la socialización de la persona. Permite que esa persona pueda vivir en su comunidad, libre de los síntomas productivos y negativos de la enfermedad, integrados a su medio social familiar. Esa es la tercera gran revolución en psiquiatría, importantísima. ¿Ya? Gracias a eso, las ciencias de la salud mental pueden lograr lo que la neumología pudo lograr con la TBC. Garantizarles a las personas afectadas por estas enfermedades crónicas vivir en comunidad. Igual pasa con las personas afectadas por Hansen, antes confinadas en islas, hoy pueden vivir en la comunidad. Pues bien, fruto de ese devenir histórico y de esos avances de la ciencia, especialmente de la psicofarmacología y el psicoanálisis y de estas terapias ocupacionales, hoy día se puede estar cierto y seguro que la atención integral e integrada de una persona afectada en su salud mental puede garantizarle una vida libre de la enfermedad, sin la carga de la cronificación, la invalidez y la discapacidad, que desafortunadamente ocurre cuando solo se le brinda atención psiquiátrica tradicional, aislada, fragmentaria, como la que suele verse todavía en el siglo XXI en las instituciones y en los países donde brilla por su ausencia los servicios de atención primaria en salud mental. Parece que se me fue la imagen. No hay imagen. Bien. Lo dicho hasta aquí nos permite entender entonces que hay una razón histórica para que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los gobernantes del mundo, los científicos, los juristas, la sociedad toda, tenga claro que no tiene razón de existir, como la Declaración de Caracas lo advierte, la prestación de servicios de atención psiquiátrica tradicional, cuando a la luz de la ciencia, de los derechos humanos y de la historia, una atención integral e integrada al medio social familiar puede dar garantía de derechos fundamentales de la salud de las personas afectadas por problemas emocionales, mentales, neuropsiquiátricos, y que por su condición no pueden valerse ni determinarse por sí mismos. Este es el fundamento de por qué hoy día en el siglo XXI estamos aconteciendo a lo que pudiera llamarse también la cuarta revolución en la atención y prestación de servicios de salud mental. Una estrategia oportuna hoy en día cuando el enfoque de la atención es respetando derechos fundamentales. En buena hora aparece en el panorama histórico la atención primaria en salud mental. Y es por eso que los estados y los gobiernos del mundo han incorporado la estrategia de la atención primaria en salud a la atención primaria en salud mental, porque es totalmente compatible y válido que hoy día pueda brindársele estos servicios a la comunidad, garantizándoles entonces prevención, detección precoz, tratamiento oportuno, inclusión social, y con ello garantía de derechos humanos de no ser excluidos de su medio social y familiar y poder vivir con dignidad en su mismo territorio, con su misma familia, en su misma comunidad, no siendo estigmatizados ni marginados, es decir, vivir como una persona digna. Así pues que la suerte está echada, el mundo le apunta a esta propuesta y Colombia no es ajeno a ello. En buena hora, entonces, tenemos una ley estatutaria de salud y un decreto, una nueva política de salud que viene implementándose, y esa es una de las razones por las que estamos aquí compartiendo con ustedes la sensibilización y socialización de esta causa, puesto que nuestro ministerio y nuestro gobierno nacional
están interesados en implementar la atención primaria en salud mental con este lineamiento, transformando, y es el primer lineamiento, como lo vamos a ver en la segunda conferencia, transformando lo existente en una nueva atención integral que responda a la garantía de los derechos de las personas afectadas por problemas emocionales, psiquiátricos, neuropsiquiátricos, etc. Y el segundo lineamiento es que no debemos hacer solo atención primaria de salud, porque nos pasaría lo que pasó en el año 2000, no habría salud mental para todos, sino que se requiere también fortalecer la promoción de la salud y la prevención de las vulnerabilidades que afectan la salud mental, como lo veremos en el segundo segmento de esta conferencia. Bueno, mil gracias. Aquí dejo la conferencia que queríamos traerles sobre el plan de salud mental del municipio de Medellín y la prevención de las adicciones, porque las adicciones las consideramos un trastorno mental, no un vicio. Es un problema de salud mental grave que debe enfocarse también con la misma visión y estrategia que se enfoca la atención primaria en salud de todos los trastornos mentales. Muy bien. Dejamos abierto entonces el espacio para su participación, su interlocución, con preguntas, aportes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos aquí para el chat? Es un dato de sistema. Sí, abierto. Que por favor las preguntas se ven en el chat. Y que el chat se encuentra en la parte de arriba. No, y después sí, también. Bueno, el chat lo encuentran en la parte de arriba. Agradezco los aportes que me corresponden como una exposición importante. Me hace una pregunta Alejandro Lobo. Él dice, somos una organización social de personas y familias que han atravesado por crisis de salud mental. Existimos desde el 2007. Ofrecemos un programa para el restablecimiento del bienestar al que hemos llamado psicoeducación basada en la comunidad. ¿Cuál es el rol de organizaciones como la nuestra en esta cuarta revolución? Pues mire, le quiero contar a Alejandro que usted se nos adelanta a los tiempos. Ese es precisamente el rol. Los profesionales de la salud mental tradicionalmente estamos confinados en el consultorio, confortablemente atendiendo casos individuales. La propuesta de atención primaria en salud mental renovada implica que no solamente sigamos atendiendo individualmente al sujeto con derechos a la salud mental y a su familia, sino que también intervengamos en el contexto y en la comunidad, a las familias y a la sociedad toda, brindando lo que llamamos rehabilitación de base comunitaria. Y la psicoeducación de base en la comunidad es uno de los pilares fundamentales de la rehabilitación de base comunitaria, término que hemos adoptado de las personas y de los programas que trabajan con rehabilitación de base comunitaria de las personas afectadas por discapacidad física. Así pues que me complace sobremanera saber que ya ustedes son pioneros en estas actividades de atención primaria en salud mental renovada. Esas son una entre las muchas actividades que hay que desarrollar. Más sin embargo, nosotros sugerimos que se consideren profesionales de la atención primaria en salud mental renovada, no solamente porque realicen actividades, sino porque sean también facilitadores de la nueva cultura de la atención primaria en salud mental. Es decir, una cultura que promueva la atención integral e integrada al medio social familiar. Que por todos los medios habidos y por haber, la persona sea atendida en el lugar cercano a su residencia, en su medio social y familiar, y donde la familia y la comunidad toda participe del proceso de inclusión social de esta persona. Me parece muy lindo el trabajo que están haciendo y un ejemplo a seguir. Muy rico. Gracias por su aporte.
Eso sería sencillo. Ay, Maribel, buenos días. González Zuleta nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden implementar para atender de manera diferencial a los consumidores de sustancias psicoactivas? Gracias por esta pregunta tan valiosa, Maribel. Pues mire usted, a la luz de las evidencias científicas, la Organización Mundial de la Salud tiene claro que en el primer nivel de atención, trabajadores primarios de la salud, entrenados y supervisados por el segundo nivel de atención en salud mental, es decir, por los equipos de psiquiatría y psicología, pueden dar respuesta a 3 de los graves problemas que afectan a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. En el Manual de Salud Mental para Trabajadores de Atención Primaria de la Organización Mundial de la Salud, usted puede encontrar que capacitando el talento humano de los centros de atención primaria, es decir, los hospitales locales, centros y puestos de salud, ellos pueden dar respuesta eficaz, eficiente y efectiva a la población afectada en su salud mental cuando el consumo aún no está siendo peligroso y está en riesgo, y cuando hay síndromes de dependencia. Situación esta que hoy no se presta porque no existe atención primaria en salud mental en los primeros niveles de atención, porque la atención primaria en salud mental en los primeros niveles de atención está sistemáticamente desatendida. En los hospitales locales y puestos de salud, si nos llega una persona con este tipo de problema, nos toca esperar a ver cuándo nos lo reciben en el segundo o tercer nivel de atención, si es que lo reciben. Es decir, hay un problema de oportunidad grave para ellos. En cambio, sí se implementa, como en efecto ha de ocurrir a partir del año entrante, que en todos los hospitales locales y en los centros y puestos de salud donde hay trabajadores de atención primaria, se les forme y se les capacite en la atención primaria en salud mental para las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas y por dependencia de la sustancia, más frutos hemos de tener. Y estas personas van a gozar de servicios de calidad, también cercanos a su medio social familiar. Así pues que la estrategia para los consumidores de sustancias psicoactivas es la misma que para las personas afectadas por otros trastornos mentales. Gracias por su aporte, María González. Muy amable. Walter, el señor doctor Walter Jiménez. Así María. Doctor Walter Jiménez. Walter Jiménez también nos pregunta, ¿cómo se está trabajando en la promoción de salud mental positiva en las escuelas? ¿Hay experiencias exitosas? Walter, sí. Usted toca un tema bien valioso. Eso lo vamos a ver en la segunda conferencia. La promoción de la salud mental le debe apuntar no solo a la convivencia social, sino también a la prevención de las violencias en todas sus formas. La convivencia social es el factor protector por excelencia de salud mental. Promover convivencia social en todas sus formas, en especial en las instancias organizadas, es valioso. Muy bien. Y en las escuelas en particular, mire usted, que se sabe que una pedagogía de las emociones sanas, es decir, una pedagogía del lobbying, es tan valioso que ella por sí sola, cuando se promueve en las escuelas, hace desaparecer el matoneo o el llamado bullying escolar. Así pues que ya hay experiencias exitosas, hay literatura al respecto de este tema, y por eso es que la convivencia social dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud están planteados como estrategias para promover actividades de salud mental positivas. Un ejemplo de actividad de salud mental positiva es lo que hacen los medios de comunicación cuando exaltan el valor de titanes y valientes que hacen cosas en las comunidades positivas sin que estén erradicando factores de riesgo, sino simplemente promoviendo educación, buen trato, artes, etcétera, etcétera.
promoviendo convivencia. Eso es valioso. Experiencias de todo orden en el mundo y en Colombia se están dando. Y la Secretaría de Salud, a partir del año entrante, precisamente tiene implementado dentro de su plan de promoción esta agenda. Implementar promociones de salud mental positivas al interior de las escuelas y también al interior de las comunidades. Víctor Hugo Vallejo. Víctor Hugo Vallejo nos pregunta, dentro de las acciones a tomar por las instituciones, ¿sería necesario adecuar la estructura? ¿Exige alguna recomendación o referencia para hacerlo? Claro, Hugo, usted nos da la clave. Como el tema de la salud mental, para implementar la atención primaria, no solamente compete a los profesionales de la salud mental, sino que involucra actores transsectoriales, entre esos los directivos y administrativos. Ellos tienen que hacer unas adaptaciones estructurales. Y el Ministerio de Salud de nuestro Gobierno Nacional las tiene claras. La estructuración que hay que hacer se llaman implementar modelos integrales de atención en salud mías, ya muy conocidos por ustedes, inmersos en RIAS, en redes integrales de atención en salud. Esto es clave. Hay que hacer una reestructuración. Esa reestructuración consiste fundamentalmente en crear en los centros locales de salud adaptaciones de requisitos mínimos de habilitación. Ya lo creo. Pero lo más importante, capacitar el talento humano. Y otro más importante, trabajar en red. Porque si en el primer nivel de atención se adecúan las estructuras, se puede atender allí personas de primer nivel, pero como muestra la historia, no todos van a tener beneficios con la atención en primer nivel, sino como un 20 o 30% de esa población que acude al hospital de primer nivel va a requerir del segundo nivel de atención por su gravedad o por la urgencia. Entonces se requiere del trabajo en red, que reciba la referencia y también que nos pueda devolver una contrarreferencia para continuar el manejo integral e integrado al medio social familiar. Así pues que el Ministerio de Salud de nuestro Gobierno Nacional y la Secretaría de Salud tienen claro que implementar la reestructuración y la capacitación del talento humano es una actividad prioritaria. Y para eso están trabajando. Somos testigos de excepción de que con ellos se han hecho trabajos. Nosotros hace 8 días hicimos un trabajo de sensibilización con los actores directivos y ellos están conscientes del reto que implica jugarle este desafío hermoso, ético y saludable. Giovanni. Giovanni Andrés Úsuga, a todos los miembros del panel también les interesa. ¿Cómo ingresan los jóvenes que están a instituciones de protección, sea bienestar familiar o protección por sistema de responsabilidad para la atención de salud mental en estos centros de atención? Vea, Johnny Andrés, los jóvenes en situación de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o por centros de responsabilidad social, pudiéramos decir que tienen una seguridad social adaptada. Ellos, por su condición de protección, tienen el deber de participar y las instituciones de brindarle la atención integral e integrada a las circunstancias que en suerte les toca llevar. Así que el servicio de atención primaria en salud mental renovada, con enfoque poblacional y enfoque diferencial, también está planteada porque existen grupos de población que necesitan recibir una atención que tiene una generalidad, pero también tiene particularidades y tiene singularidades como estos. Los jóvenes bajo responsabilidad penal tienen una particularidad y que obliga a que la atención integral tenga unas actividades distintas a las que están en medio abierto y en medio familiar, por ejemplo. Esa es como la idea, que para todos es el servicio y esta población son los primeros beneficiarios. Agregaría aquí también la población que en suerte nos va a tocar atender ahora con la reintegración social de las personas que dejan las armas. Muchos de ellos son jóvenes. Hay investigaciones que advierten que el 50% de la población que estaba vinculada a la guerra son niños.
y el otro 50% que está allá, llegaron allá de niños, de tal manera que una gran población infantil va a requerir de atención y de integración social, y para ellos también el programa llega en buena hora. Doctor, hay más preguntas, pero no sé si suspendemos acá y arrancamos con otro tema. Sí, nos alcanza 5 minutos más. No. De acuerdo, Daisy. Daisy Johanna Serna Espitia nos pregunta, de acuerdo con lo anterior y con los derechos de cada paciente, ¿qué vamos a hacer con las barreras de acceso al servicio de psiquiatría o especialistas? Usted, Daisy, nos da el corolario de esta estrategia. Precisamente, al implementar la atención primaria en salud mental, rompemos las barreras de acceso, porque creamos redes de atención primaria en salud mental en todos y cada uno de los sitios cercanos a la residencia del paciente. Imagínese usted el escenario, en todos los hospitales locales, centros y puestos de salud de los 125 municipios de Antioquia que existiera atención primaria en salud mental. Allá, en esos lugares, pudiera ser atendido muy bien, con calidad y competencia, integrado a su medio social familiar, tal como lo dice la OMS, que es científicamente válido. Esta población, o sea, se acaba la barrera. No tienen que esperar para que una persona en el tercer nivel les atienda cuando pueden ser atendidos con eficiencia y calidad en el primer nivel. Eso es romper la barrera. Usted me recuerda el hecho de lo que pasaba antes con la hidratación. Para que un niño de los confines de las montañas pudiera tener acceso a los servicios de hidratación, tenía que pasar montes y cañares para llegar a un especialista. Y ahora, gracias a las unidades de rehidratación oral, que son igualmente eficientes para prevenir la deshidratación y la mortalidad, aunque no la morbilidad, pues esa persona puede tener en un servicio científico sencillo y práctico como la sal de hidratación oral en el lugar más cercano a su casa e integrado a su medio social familiar, una solución científica, sencilla y práctica, social y culturalmente aceptada, que erradica un problema de morbilidad. Igual le va a pasar a los problemas de salud mental. Va a ser posible atenderlos en el lugar más cercano a su residencia si se implementa la atención primaria en salud. Y entonces eso es romper barreras de acceso. Ya queda para el grupo que no puede ser atendido en primer nivel una barrera que se espera obviar con las redes de atención integral. Esa persona atendida en el primer nivel, si está en red bien conectada con el segundo nivel, él va a poder acceder. De eso se trata el programa y el plan. La pregunta es Cecilia, ¿cómo se va la articulación? ¿Cómo se ha dado la articulación con el municipio de Medellín para operativizar una propuesta de este orden articulado a la atención familiar? Bien, con relación a la atención primaria en salud de personas con discapacidad física, el programa hace rato ya empezó. La rehabilitación de base comunitaria es pionera en este campo. Lo de atención primaria en salud mental, aunque se han desarrollado eficaces actividades de atención primaria en salud, ¿ya?, no está estructurado aún y es lo que ha de implementarse a partir del año entrante para toda la población. Ejemplo de ello es lo que sucede con los habitantes de calle consumidores de sustancias psicoactivas. Muchos han podido recibir ya una atención integral e integrada y ya muchos de ellos reciben no solamente su atención médica integral, su monitoreo, su alimentación adecuada, su hotelería adecuada, sino también que su proyecto de vida ya los tiene vinculados laboralmente a muchos de ellos, lo que muestra que el trabajo sí puede ser exitoso si se trabaja en equipo, de manera integral, en grupo y en red, y no solamente de manera asistencialista como en antaño ocurría. Sí. Dice Patricia Hernández, la doctora, ¿cómo me puedo vincular desde la atención clínica, la IPS, en la política pública de salud mental? Pregunta preciosa para decir lo que queríamos señalar en esto, que los profesionales de la salud mental, los profesionales de la salud, que estamos afortunadamente
trabajando como actores sociales dentro de la IPS, tenemos un papel valioso, valiosísimo, en la implementación de la atención primaria en salud mental. Porque ella no solamente se ha de brindar en la comunidad, con acciones de prevención primaria y convivencia social, sino que también ha de brindarse al interior de la IPS, donde hay que dar tratamiento oportuno y adecuado, precoz, a las personas afectadas en su salud mental, en riesgo de suicidio y consumidores de sustancias psicoactivas para todos. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, no solamente debemos ser competentes para manejar esta problemática en el primer nivel de atención sin esperar la participación del segundo nivel, sino que también, lo más importante, tendremos que ser facilitadores del cambio, que se entienda que no hay salud sin salud mental, ya lo vamos a ver más adelante, y no hay salud mental sin convivencia social. Ese es un axioma hoy día de la OMS, no por retórica o filosofía, sino por evidencias científicas. No hay salud sin salud mental, de tal manera que si se implementa y se incluye la atención en salud mental en las IPS, la salud física se va a ver beneficiada. Y nosotros tenemos un papel que jugar allí, un doble papel, facilitadores y expertos y competentes en el manejo de los trastornos mentales, de los riesgos de suicidio y del consumo de sustancias psicoactivas en el primer nivel de atención. Bien, el tiempo es el verdugo. Creo que se nos acaba el tiempo para las preguntas. Demos un minutico de espacio para empezar con la segunda conferencia. ¿Quieres responder esta o no? Bueno, antes surge una pregunta importante. ¿Son suficientes los recursos humanos y económicos para la implementación de estas estrategias de atención primaria en salud mental? Voy a responderle esta pregunta de dos maneras. Primero, por principio de los economistas, los recursos humanos siempre son insuficientes, por eso hay que racionalizarlos, hay que hacer uso racional de ellos. Y precisamente, para enfrentar la escasez de recursos que hay para la salud mental, que en términos de salud siempre la cenicienta en este paseo, perdón por el lenguaje coloquial con que hablé, la atención primaria en salud mental sí que resulta valiosa, porque con ella, al existir centros de atención primaria en salud mental en el primer nivel de atención y una red, los recursos existentes, escasos por los demás, van a poder usarse más racionalmente y entonces se va a poder brindar una mayor cobertura sin detrimento de la calidad, pese a la existencia de escasez de recursos. Así que mi respuesta es doble. No hay recursos suficientes, pero si trabajamos con modelos integrales de atención en salud, los implementamos y al lado de esos modelos integrales está funcionando a la perfección la red de atención integral en salud, o sea, las RIAS, es posible que los escasos recursos de que disponemos nos permitan aumentar cobertura sin detrimento de la calidad. Muchas gracias. Doctor, Bien. somos 60 personas. 60. Ahora somos 60 personas. Feliz para Navidad para todos y todas las que llegaron un poco tarde al encuentro. Muchas gracias por estar allí. Un día como hoy, casi 24 de diciembre. Y sientan esta participación esta para con ustedes y de ustedes para con la comunidad como un regalo de Navidad para la comunidad. Una voz de esperanza de que esto puede cambiar. Que esto no es locura ni utopía, esto es cuestión de justicia. La OMS lo dice. La atención primaria en salud mental renovada hoy más que nunca es necesaria para que haya equidad y justicia social. Es un desafío a la violencia, a una de las violencias entre tantas que hay en el mundo, la que se ensaña contra las personas afectadas en su salud mental y que no pueden valerse ni autodeterminarse por sí mismas, la que se presta en los servicios de atención psiquiátrica tradicional. Eso es violencia. Y no lo digo de manera peyorativa, no, lo digo de manera objetiva y científica. Tan así es que ya hay países en América Latina y en el mundo que tienen instituciones para reclamar medidas cautelares y proteger a las personas afectadas en su salud mental por violación a sus derechos en la prestación de servicios psiquiátricos tradicionales. Eso es muy importante. Por primera vez en el mundo
se cuestione el quehacer de la psiquiatría como un quehacer ético, ¿ya? Porque muchas de las cosas que se hacen en psiquiatría son hermosamente bellas, ya lo creo, pero hay reductos de una práctica tradicional heredada del medioevo que todavía es represiva, que todavía es castigo, que todavía es inclusión para exclusión del medio social familiar, y eso genera discapacidad social. Y generar discapacidad social es violar derechos humanos. No tenemos por qué discapacitar a la gente. Tenemos es que recuperarlo y hacerlo que viva con dignidad y dignamente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta conferencia. La primera parte la llamamos los desafíos de los modelos de atención primaria en salud mental renovada. Y enfaticé en que la historia nos insta, y así lo ha entendido la OMS y lo han entendido los gobiernos miembros de la OMS, que esto debe transformarse. Por eso el Ministerio de Salud, en los lineamientos, que es el tema de la segunda, lineamientos del Ministerio de Salud para la atención en salud mental, dice que una primera línea de trabajo es la transformación de lo existente en una nueva atención integral, en un nuevo modelo de atención integral en salud. Y la salud mental no es ajena a este lineamiento. Eso fue lo que trabajamos en esta primera línea. La segunda línea de trabajo que propone el Ministerio de Salud es fortalecer la convivencia social y la prevención de las vulnerabilidades, en especial las violencias. Para eso, el Ministerio de Salud, a través de su resolución 0429, por el cual se adopta la política de atención integral de salud, redefine el rol del asegurador. Y no solamente le asigna la tarea tradicional de recaudar recursos, de asegurar gente y prestar servicios, sino que debe fortalecer la gestión de riesgos financieros, lo que nos preguntaban, hacer que los recursos se alcancen. Promover la capacidad técnica para la gestión del riesgo en la salud de los afiliados, es decir, que su talento humano y todos estemos formados y no seamos negligentes o inexpertos en la prestación de servicios, a fin de que el riesgo en la salud se minimice. Y lo que es más importante, se reconoce que no estamos solos respondiendo por la salud de la población, sino que debemos interactuar con los demás integrantes del sistema dentro de cada ámbito territorial definido por los modelos integrales de atención en salud y la capacidad de gestión de las redes integrales de prestación de servicios de salud. Así entonces, con esta directriz nos está diciendo el Ministerio que ordénese y cúmplase la tarea de cambio. En la primera línea, transformando las instituciones existentes en verdaderas instituciones donde brille por su presencia el modelo integral de atención en salud, actuando armónicamente con las redes integrales de atención en salud. Y en la segunda línea de trabajo, no olvidar que eso no es tarea solo de los profesionales de la salud mental, sino que es tarea de todos. Y que no podemos descuidar, sino trabajar con el mismo esmero que atendemos la prevención secundaria y terciaria en las IPS y en las clínicas, trabajar la promoción de la salud mental y la prevención de las vulnerabilidades. Para eso, el Ministerio de Salud de nuestro Gobierno Nacional definió que la dimensión de convivencia social y salud mental en la que se insertan estos lineamientos se define dentro del Plan Decenal de Salud Pública como un espacio de construcción, participación y acción transsectorial y comunitaria. Es decir, todos los actores sociales y la participación de la comunidad es fundamental. Condición sine qua non va a poder existir convivencia social y salud mental. Las dos líneas de trabajo. La primera, la promoción de la salud mental y la convivencia, de la que vamos a hablar ahora, y la segunda, de la que ya hablamos, la transformación de problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de la violencia. Ya lo vimos. Vamos a ver luego unos ejemplos como la transformación de los
de los problemas y la reducción de las prevalencias del suicidio, de los trastornos mentales, de las conductas por consumo de sustancias psicoactivas, se minimizan con la implementación de esta estrategia. Y entonces, si eso se minimiza, pero sin detrimento de la calidad y con aumento de cobertura, bienvenido sea. Por eso, el Estado está interesado, además de las razones éticas y epistémicas para esto, de razones pragmáticas. Ellos tienen que garantizar salud al menor costo posible, pero no por eso de menor calidad. Y si encuentran una estrategia que les garantice eso, con seguridad que la van a coger, y por eso se están dando a la gran tarea de promover e implementar esta estrategia, porque para ellos es una luz en el laberinto de los costos-beneficios a asumir para que haya salud. Ellos lo han dicho, si no se interviene en la racionalización de los costos y no se interviene en la corrupción del sistema de salud, esto colapsa. En eso están claros. Muy bien, por eso ellos tienen ese interés dramático. Yo lo traigo a colación porque, que también es válido entender eso, ¿no? Bien, ahora bien, ¿cómo entiende la promoción de la salud mental y la convivencia el Ministerio como un lineamiento armónico? Vamos a ver un ejemplo que es una realidad problemática, para que veamos la relación que hay entre convivencia y salud mental. Miremos lo contrario de lo que es convivencia. ¿Qué pasa cuando hay violencia? Que es, digámoslo así, la antítesis de convivencia. Dice la OMS, Feyoldos, que las enfermedades y muertes ocurridas a causa de la violencia vienen aumentando en la región de las Américas. La violencia se ha convertido en muchos países en un problema de salud público, dado el número de víctimas y la magnitud de las secuelas que produce la mortalidad por causa asociada a la violencia, y es la responsable de los índices de crecimiento de mortalidad general y de los altos porcentajes de años de vida perdidos. Esto no es un concepto personal, ni más faltaba, es una evidencia de salud pública. La violencia engendra enfermedad, una enfermedad que se llama trauma, y no solamente físico, sino psíquico también, no solo psíquico, sino físico. Y miren ustedes, en uno de esos apartes de ese tema de la violencia y sus contextos, el autor Folledo, él es de la OPS, dice: los niños desplazados de sus hogares, dejados huérfanos, heridos o mutilados por efecto de los conflictos bélicos, los niños de la calle, los que trabajan, los que carecen de atención y protección adecuada, y aquellos quienes son objeto de maltrato físico y abuso sexual, constituyen contingentes diferenciales, pero importantes en todos los países de la región, y son los grupos de mayor indefensión frente a la violencia. He aquí la razón epidemiológica y de salud pública por la que el enfoque de atención primaria en salud mental no solamente debe ser con derechos, enfoque de derechos, sino también con enfoque diferencial, porque la salud mental que hay que implementar para la población niños víctimas de maltrato no es lo mismo que para la población de niños de la calle. Son ambos maltratados, pero por distintas formas de violencia. Yo pongo el ejemplo: no es lo mismo una sala de cirugía para una herida por arma contundente que para una herida por bala. Son dos agentes distintos, aunque ambos producen heridas, y lo que hay que ofrecer a ellos es una cirugía restauradora de la vida, pues el tipo de cirugía es distinta, ¿verdad? Esto es igual. El enfoque diferencial se refiere a eso, que las acciones que hay que implementar con un grupo de población son distintas a las de otros. Miren ustedes lo que hace el gobierno con los habitantes que van a llegar fruto del desarme. El programa de reinserción y reintegración tiene unos componentes particulares y singulares distintos al programa que se le brinda de reintegración y rehabilitación a los pacientes y a los niños de habitantes de calle y a los niños y personas en situación de protección o que han transgredido las normas y que están bajo la custodia de bienestar familiar. Tienen su particularidad y su singularidad. Eso obliga a pensar en la atención primaria en salud mental con enfoque diferencial. Y también a lo largo de la vida, porque hay violencia en el control prenatal,
si no hacemos una adecuada atención prenatal, si no atendemos a esa madre víctima del maltrato, del abuso, ¿ya?, de la pobreza. Hay violencia en el joven, hay violencia en el anciano, hay violencia en el trabajador, hay violencia por todas partes, o sea que la violencia afecta a toda la edad, de tal manera que la convivencia social debe ser desde la cuna hasta la muerte, como dicen los sabios en la proclama de la educación. Muy bien. Entonces, volvemos a reiterar. Para el gobierno nacional, para el Ministerio de Salud de este gobierno nacional, los lineamientos de una política pública de salud mental tiene dos líneas de trabajo. La primera, la transformación de las instituciones y la implementación de la atención primaria en salud mental en los hospitales locales, centros y puestos de salud, para que trabajadores de atención primaria bien entrenados y supervisados por salud mental de segundo nivel, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, puedan atender a estas personas con calidad y eficiencia y puedan saber cuándo referir a segundo nivel a aquellos casos que por su complejidad y gravedad no pueden ser atendidos en el primer nivel. Igualito a lo que pasa con la atención materno-infantil. Bien puede ser atendido en el primer nivel un parto con lujo de competencia. Pasará al segundo nivel si la complicación del caso lo requiere porque la vida del niño lo exige, etc. Ese es el primer caso. Para eso necesitamos, además de transformar esas instituciones tradicionales psiquiátricas que fragmentan, que no dan oportunidad en el servicio, que atienden incluyendo a la persona en manicomios para excluirlo de su medio social familiar. Es decir, para transformar esas instituciones que no garantizan la implementación de una atención primaria en salud, como lo dice la OMS. Es necesario que además de esa institución que debe existir, esas nuevas IPS, debe existir simultáneamente promoción de la salud mental y prevención de las vulnerabilidades. Promoción de la salud mental en su más pura esencia es promover salud mental positiva. Todo aquel cúmulo de actividades que sirvan y promuevan y motiven acciones positivas, salud colectiva. Y también trabajarle a la reducción de la violencia, ¿ya?, con estrategias de promoción de salud mental positiva, como por ejemplo el lobbying, implementarlo en los colegios como un desafío al bullying, aunque no por eso dejar de atender el bullying per se, ¿verdad? Muy bien. Voy también a mostrarles otra razón por la cual estos servicios, estas dos líneas de trabajo deben darse conjuntamente. Dice la OMS en su Manual de Salud Mental para Trabajadores de Atención Primaria: como muchas de las intervenciones de promoción y prevención en el campo de la salud, en general y mental en particular, no se dan solo en los límites de los servicios de salud mental y de la APS, sino que implican situaciones conjuntas con diversos programas de salud, por ejemplo, programas materno-infantiles, programas de nutrición, atención a enfermedades transmisibles y no transmisibles, institutos del bienestar familiar, entre otros. Y como también es esencial la acción multisectorial que involucra de manera esencial a muchos actores sociales e institucionales fuera del sector salud, por ejemplo, los de protección social, de empleo, vivienda, deporte, cultura, justicia, prevención de accidentes, etcétera. Entonces, el papel del trabajador de atención primaria en salud, en muchas ocasiones, más que intervenir directamente como asistente, debe también ser impulsor y facilitador del trabajo de otras instituciones, además de ser un agente de defensa de la causa de los derechos fundamentales. Como ven ustedes, a los profesionales de la salud mental nos queda más claro entender que debemos salir del consultorio sin abandonarlo, a facilitar en los demás actores sociales que pongan en su agenda y tomen conciencia de que todos juntos debemos hacer APS en salud mental. Todos debemos ser APSistas. ¿Para qué? Para que haya salud para todos. Y porque no habría salud sin salud mental. Y no habría salud mental sin convivencia social. Ese es el principio rector de los lineamientos que ha trazado el Ministerio de Salud de nuestro Gobierno Nacional para que haya salud mental para todos y por consiguiente salud
física y por consiguiente salud social. Es decir, para que disfrutemos de bienestar físico, social y emocional. Y yo le agrego lo que hoy se está promoviendo en salud mental positiva, la espiritualidad. También hay que entender como factor protector la espiritualidad, no la religiosidad. El mundo moderno, a partir de la revolución industrial, alzaprimó sobremanera lo material. ¿Ya? La modernidad es materialista. Y ya antes de la revolución industrial y hacia atrás, las comunidades todas, y si uno revisa la historia, los indígenas, las culturas, ellos alzaprimaban mucho la espiritualidad y todo lo explicaban a través de fenómenos espirituales, muchos de ellos degenerados en religiosidades. ¿Ya? Pero no, lo que quiero decir es que la humanidad toda hoy en día, por estar instada a creer, a fortalecer solo lo material, ha descuidado lo espiritual, y los hermanos mayores indígenas nos enseñan que lo espiritual existe y que lo espiritual hay que verlo, y quienes han trabajado con fortalecer la espiritualidad han conseguido, con estrategias no terapéuticas y no farmacológicas, restablecer su salud mental. Ejemplo de ello bellísimo es el caso de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, instituciones que se han ganado un respeto en la humanidad, porque ellos sin ser médicos, simplemente enfermos, construyeron unas reglas de juego, construyeron un programa de 12 pasos que hoy día, a la luz de la ciencia de la psiquiatría, es respetado y válido como eficaz, útil y cierto. Y ellos son el referente de cómo debemos actuar en salud mental, respetando la espiritualidad, respetando el bienestar físico, respetando el bienestar social. De ahí pues que esta situación nos lleva a saber que no solamente hay razones de tipo ético, epistemológico, jurídico, sino también pragmático. Por eso el Estado lo promueve. Dos ejemplos de cosas de imperativo pragmático para que esto se dé. El primero, la prevención del suicidio. ¿Saben ustedes cómo este problema en Colombia, su prevalencia es superior a la deseable? Y ya hay una política pública. Hay que reducir esa prevalencia para el 2000, si no estoy mal, es el 2025 o 2017, de 6.4 a los niveles soportables. ¿Y qué dice la atención primaria en salud mental? Para que las conductas suicidas y con ello también las adicciones, que es una forma típica de tratar de hacerse daño, puedan reducirse. Pues bien, dice, el rol que la EPS puede jugar en la prevención del suicidio es vital, en particular considerando que la mayor parte de las personas que cometen suicidio no van en primera instancia a ver al profesional de la salud mental. Existen evidencias científicas que los pacientes que se suicidan pueden aumentar sus visitas a los servicios de APS en el periodo anterior al suicidio. Es decir, una prevalencia del suicidio por encima de lo esperado es indicador de salud pública de ausencia sistemática de servicios de atención primaria en salud mental a donde pueda acudir oportuna y tempranamente una persona en riesgo suicida para solicitar ayuda. Porque cuando existen, ellos que no acuden normalmente a un lugar para buscarlo, en ese lugar lo encuentran. De acuerdo a estudios recientes, alrededor del 81% de la población adulta de Inglaterra visita al médico general al menos una vez al año, y ya hay evidencia de que la educación al médico de APS en prevención de suicidio puede tener impacto para evitar la conducta suicida. Las personas suicidas a menudo comunican sus pensamientos e intenciones cuando asisten a los servicios de APS. Eureka, lo encontramos. Si nosotros los profesionales de la salud no solamente atendemos, brindamos asistencia, sino que promovemos que existan instituciones de atención primaria en salud, atendidas por trabajadores de atención primaria, estamos contribuyendo a la prevención del suicidio, puesto que hacemos detección precoz antes que el acto suicida ocurra. Eso es salud pública. Y desde el consultorio estaríamos haciendo prevención primaria al abrir un espacio para la detección precoz del riesgo y la conducta suicida. Recomendamos consultar el capítulo correspondiente a este libro y como elemento complementario la lectura de las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo alcanzar y manejar a una persona con ideas suicidas. El texto
Se llama Manual de Salud Mental para Trabajadores de Atención Primaria. Es un documento sencillo y práctico, hermoso y fácil de leer, que nos permite entender cómo los conocimientos científicos hoy día existentes para brindar atención primaria en salud mental están al alcance de un trabajador de atención primaria y no se necesita ser un experto de alta tecnología para usar estas herramientas de conocimiento y ponerlas al servicio de la humanidad doliente que tanto está ahí esperando por nosotros. Con esto entonces termino esta parte, ganando un poquito de tiempo para dar más oportunidad a las preguntas, mostrando entonces que desde la óptica de APECistas, entre las que me considero estar participando, vemos con buenos ojos las políticas públicas que la OMS propone desarrollar en sus países miembros, porque encontramos aquí una esperanza y lo que hemos dado a llamar posiblemente la cuarta gran revolución en psiquiatría. Obviamente esto, como es una experiencia para implementar, hay que esperar los resultados, ¿no? Por eso no decimos que es la cuarta revolución, pero si esto da frutos, estoy seguro que podemos estar aconteciendo y estar viendo el sueño anhelado de salud para todos en el año 2000, porque no habría salud sin salud mental, repito, y no habría salud mental sin convivencia social. Así pues que, nuevamente muchas gracias y les reitero diciendo que esto para nosotros no es locura ni utopía, es cuestión de justicia, como lo dice el Quijote. Muchas gracias. Damos entonces el espacio para chatear. Gladys Amparo Henao Mesa nos dice: la atención primaria es línea de prevención de adicción acompañada de promoción. Sería ideal en cuanto a tener el poder de convencimiento a las entidades para que se transformen en actores de esto, lo cual requiere sensibilizar a todos en ser defensores de los temas. Esto es ser solidarios. En mi trabajo, solo psicología y trabajo social intervienen junto con psiquiatras a los usuarios. Sin embargo, como enfermero opino que podemos mínimo escuchar activamente para ayudar al autoanálisis de las personas que tienen la adicción, cualquiera que sea, porque siempre hay una esperanza para superar la adicción. Todos podemos ayudar y la cobertura sería mayor, no de un mínimo de personas que sí pueda acudir a la comunidad terapéutica. Gracias. Exactamente, eso para mí es lo que quisiera dejar en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Que esto es un tema que nos compete a todos y todos podemos participar, poniendo nuestro granito de arena en la construcción de una nueva cultura de la atención en salud mental. Una nueva cultura que fortalezca y fomente la atención primaria en salud mental, donde todos y todas, trabajando conjuntamente en promoción de la salud mental positiva, prevención de las vulnerabilidades, prevención y detección precoz y tratamiento oportuno de casos, prevención terciaria, es decir, para atender los que desafortunadamente ya enfermaron, tratar sus secuelas y también su rehabilitación, sería lo ideal. Bien. De tal manera que estoy totalmente de acuerdo con usted, que este es el trabajo que hay que hacer todos mancomunadamente, trabajando por esta causa. Y lo más importante que usted señala, siendo facilitadores, enseñando a otros que esto es tarea de todos y no solo de los profesionales de la salud mental. ¿Cuál es el tiempo que tiene una institución de salud para el montaje del plan de salud? ¿Existe una obligatoriedad, un reglamento, un protocolo donde se puede investigar? Víctor Hugo, sí. Puede revisar el decreto ley que fija las políticas públicas de salud mental. Hay un cronograma. A partir de febrero esto tiene que empezar, ¿ya? Y faltan los lineamientos, ya los modelos integrales de atención en salud y las líneas de las redes integrales de atención en salud están definidas. Faltan los lineamientos del ministerio que parece salen esta semana o la próxima para que todas las entidades empiecen e inicien la tarea en la que están sensibilizados y empeñados a realizar. La idea es que el año entrante esto se empiece a implementar y todo el mundo se está preparando para el cambio. Es lo que tenemos claro, ¿ya? Dice Gladys Amparo, favor colocar las primeras diapositivas para hacerles pantallazo. Mil gracias.
¿Qué pantallazos, Arturo? ¿Fotografiarle? Ya. Ahorita me dice Alonso, nuestro asesor aquí en tecnología, que él ahorita se las hace pasar. ¿Ya? Bueno, gracias. Lineamientos, ¿en cuál página? Permítame un segundito. Usted encuentra en la página del Ministerio de Salud, el documento que le permite conocer en detalle todos los lineamientos, la política de los lineamientos, ¿ya? Que el Ministerio de Salud, lineamientos técnicos para la promoción de la convivencia social. Déjeme decir una parte. El director científico, uno de los responsables de este documento es el doctor Antanas Mok. Ustedes saben cómo su experiencia social mostró que el trabajo con las culturas permite construir espacios saludables, ¿ya? Él dice que convivir es vivir junto con otros, respetando diferencias, etcétera, etcétera. Ese texto lo consiguen con ese título, Lineamientos técnicos para la promoción de la convivencia social. Está editado por el Ministerio de Salud, ¿ya? Allí lo encuentran en la página del Ministerio. Ya les digo eso. No, con ese nombre. Búsquenlo con ese nombre, allí lo encuentran, me dice Álvaro. Bueno. ¿Cuál será la acción de apoyo por parte de la Secretaría? Si se refiere a la Secretaría de Salud de Medellín, pues bien, el que ellos estén haciendo el esfuerzo de financiar a través de entidades responsables como NACER este tipo de actividades y otras, pues demuestra el esfuerzo que ellos están haciendo para adoptar y adaptar las políticas públicas de salud mental para Medellín y Antioquia. Y óigase bien, una de las cosas que he notado es que no es tan fácil una adopción de estas, sobre todo en un contexto donde se alzaprima sobremanera el segundo y tercer nivel de atención y no se tiene conciencia clara del valor enorme de la atención primaria en salud mental, que por el contrario, en el imaginario colectivo se subestima y se cree que esa acción de poca calidad y de actividades sencillas y técnicas sin mayor trascendencia. Entonces tenemos ahí un reto cultural que hacer los facilitadores, mostrar que la atención primaria en salud mental no es medicina de baja calidad, sino que es una estrategia de atención primaria en salud que garantiza mayor cobertura sin detrimento de la calidad, científicamente válida y socialmente y culturalmente aceptada. Enseñarle al mundo que es tan valioso un suelito oral como la atención que hace el más connotado de los pediatras no es fácil, pero una vez los hechos lo demuestren, las personas aceptan que bienvenida la atención primaria en salud, porque a ellos no solamente les interesa una mejor calidad, sino una calidad eficiente, y si esa se consigue con un suerito oral, bienvenido el suerito oral, como es bienvenido el pediatra. Así pues que la tarea es un camino de 1000 millas y hay que empezarla por un primer paso, siendo los apecistas de salud mental facilitadores y defensores a ultranza de que lo sencillo y práctico, si es científicamente válido, bienvenido sea como patrimonio de la humanidad. Dice Julieta, muchas gracias por la invitación a el excelente encuentro. Bueno, le agradezco lo que para mí corresponde. Me gustaría tener la presentación y la grabación, ya que en Yopal, donde me estoy conectando, tenemos fallas del internet y lamentablemente ha sido intermitente la información. Un abrazo, Julieta, programa Reducción del Daño y el Consumo de Sustancias Psicoactivas. Sí, Julieta, este programa va a permanecer en YouTube y ahí lo puede encontrar. ¿Qué iniciativas presenciales hay programadas? Pregúntalo Alejandro, para que los actores y agentes podamos encontrarnos, plantear ideas en común que se pueda proponer a la política por fuera del programa propio de la política. Bueno, Alejandro, le cuento que esto es un anhelo de todos. Parece que con esta sensibilización y socialización de este tema va surgiendo esa sociedad colombiana de apecistas en salud mental. Nosotros para el año entrante, si Dios lo permite, nos da vida y licencia, probablemente le estemos también invitando a constituir esa comunidad de práctica, ¿ya? Facilitadores y formadores de la atención primaria en salud mental. Pero desde ahora le digo ya a usted,
puede hacer tareas y algún día nos encontramos para hacer un cuerpo colegiado, pero lo que importa es que desde ahora se sienta que usted puede ser facilitador y que la historia hoy día le pide que además de su quehacer profesional individual que hace en su IPS, también incursione en la promoción de la salud, prevención y trabaje también en comunidad, con la comunidad, en el campo, en el territorio. Muchas gracias. Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por su participación y buenos días. No lo cierres hasta que lleguemos los